Nicandra Castro Escarpulli es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es doctora en Ciencias Jurídico-Penal por el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Es coautora del libro El Ministerio Público hacia el Sistema Penal Acusatorio en México. Ha sido directora de la Supervisión General para la Defensa de los Derechos Humanos. En la Procuraduría General de la República, fue coordinadora general de análisis y dictámenes especializados en lavado de dinero y titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y de la Agencia Federal de Investigación. Actualmente es Contralora Interna del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. El tema a desarrollar por la doctora Nicandra Castro Escarpulli es coadyuvancia del Ministerio Público a los tribunales administrativos en materia de pruebas. El Sistema Nacional Anticorrupción. Hablar de esta reforma constitucional corresponde a un cambio trascendental para nuestro país. La Constitución realizó ciertas reformas que tenían como consecuencia ampliar los sistemas de responsabilidad administrativa, aún a los particulares. No hay sistema que no combata la corrupción si no es integral. Esto es nuestro cambio hoy. El Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre todos los órdenes de gobierno. Pretende prevenir, detectar y sancionar en materia de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Esto es hoy un tema necesario e integral. Cuando hablamos del sistema, hablamos de una serie de comités que coordinan todo lo que va a hacer este sistema. Y esa coordinación está dirigida exclusivamente al cambio, a un cambio que realmente lleve un resultado que combata las cadenas de corrupción. Es por ello que se incluyó a los particulares en este nuevo procedimiento. Dentro de este nuevo sistema se consideró tres grandes ramas: el Sistema Nacional de Fiscalización, la nueva plataforma digital y principalmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dentro de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, hoy me toca hablar precisamente de la coordinación y la colaboración que tendrán los sistemas entre el sistema administrativo de responsabilidades y un sistema aparentemente distinto, que es el sistema penal. La autoridad investigadora ahora, dentro de este nuevo proceso de investigación de los actos de corrupción, está estructurada de tal manera que la ley estableció una serie, cuando menos en 12 apartados de la norma, de diferentes pruebas que permiten ahora hablar de técnicas y metodologías de investigación que amplían los campos para permitir que este combate a la corrupción sea integral y que realmente sea sancionado a quien le corresponda. Dentro de esta gran norma en materia de pruebas, vamos a encontrar que la autoridad para la investigación se divide ahora en una autoridad investigadora y en un segundo plano una autoridad substanciadora o resolutora. En ese sistema, dentro de la autoridad investigadora, vamos a tener tanto la Auditoría Superior de la Federación o la de los estados, así como a las Contralorías internas. En ese mismo mecanismo vamos a hablar ahora de conductas graves y conductas no graves. ¿Cuál es la gran diferencia? El momento de la sanción. En las conductas no graves serán las Contralorías las responsables de la sanción, pero en las conductas graves, ahora el sistema prevé que sean los tribunales de lo contencioso administrativo los que, en un mecanismo totalmente jurisdiccional, procedan a la sanción mediante ciertos mecanismos previstos en la propia ley, el cual ahora establece
que la valoración de las pruebas deben de ser de una manera integral mediante un proceso mixto. Ese proceso mixto establece que las documentales serán prueba plena, sí, siempre y cuando no estén dentro de un proceso de controversia. En ese instante es cuando nosotros vamos a ver que la norma estableció 2 artículos dentro de este procedimiento de responsabilidad administrativa para solicitar colaboración, para poder establecer o determinar la autenticidad de cualquier documento que sea cuestionado por las partes. Entonces, ese valor probatorio pleno también tiene necesariamente que tener la claridad de que los documentos son auténticos. Cuando estos no lo sean, ahora la autoridad substanciadora o resolutora podrá solicitar la colaboración del Ministerio Público Federal o de las entidades federativas para determinar lo que corresponda sobre los documentos. En este sentido, pareciera ser que quedamos con un tema de colaboración integral. También otro artículo, que es el artículo 176 de la ley, nos lleva a hablar de otra solicitud de colaboración, pero ahora en materia pericial, a través de los peritos en ciencias, artes, técnicas, industrias, oficios o profesiones. En este sentido vamos a darnos cuenta que este nuevo sistema donde viene la colaboración del Ministerio Público a la autoridad administrativa tiene que ver si esta nueva colaboración tendrá que seguir las reglas del procedimiento administrativo o las reglas del procedimiento penal. Cuando hablamos de estas reglas decimos, ¿por qué hablamos de reglas? Bueno, porque en el sistema penal, para la intervención de los peritos, el Ministerio Público necesariamente debe cumplir un cierto requisito previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es ese procedimiento? La llamada cadena de custodia. Algo que obviamente en materia administrativa nunca manejamos, no es un tema que fuera de este procedimiento administrativo de responsabilidad. No obstante, al integrar una serie de conductas graves y precisar estas conductas, también precisan que su manera de probarlas tienen una amplitud mayor. Y en esa amplitud mayor podemos tener documentos, hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con las cuestiones informáticas. Hoy valorar lo que se pone en Facebook, lo que se pone en un Twitter, lo que se pone en un sistema, cualquiera de redes sociales puede constituir prueba. Sí, pero esas pruebas también pueden ser combatidas por su validez. Y para eso a veces es necesario la colaboración de un perito en la materia, quien te diga exactamente por qué. O si es verdadero, o si está alterado, o si se trata de un documento, o si se trata de un proceso digital. Toda esta materia que va a ser tan amplia tiene una regla. Y esa regla es, se lo estoy pidiendo al Ministerio Público. ¿Qué dice la norma? ¿Cómo se lo tengo que pedir? Fundada y motivadamente. Pero esa fundamentación y motivación también establece la necesidad de cumplir las reglas del receptor de la colaboración. En este caso, el Ministerio Público. Y entonces entramos a un tema un poco raro para nosotros los que estamos viendo el procedimiento administrativo. Cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Y decimos que la cadena de custodia es un proceso que está vinculado a evidencia. Y ese proceso de evidencia tiene que ser establecido mediante la comunicación entre autoridades. ¿Cómo le comunico a la autoridad qué quiero entregarle como evidencia para decir cómo me lo va a recibir como evidencia? El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 73, habla de la comunicación entre autoridades y habla de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público, cuando es el Ministerio Público quien lo solicita. Por eso pensamos que a contrario sensu, sería la misma regla para la autoridad administrativa que le solicita al Ministerio Público. ¿Cuál sería ese proceso de cadena de custodia? El agente del Ministerio Público, al recibir la solicitud de colaboración, deberá recibir con el formato de cadena de custodia todos los documentos
o elementos para ordenar la práctica de una prueba pericial. ¿Qué queremos decir con un formato? Es evidente que el sistema, al ser integral y estar comunicado, se comunica también con la Fiscalía Anticorrupción. Esa Fiscalía Anticorrupción, a su vez, tiene que cumplir con protocolos. Y el protocolo de cadena de custodia, que es un protocolo nacional, establece un formato predeterminado, que debe ser llenado desde que se recibe el documento o el elemento que sirve para practicar la prueba pericial. Es un registro. ¿Tendría la autoridad sustanciadora, desde que envía los documentos, que hacer ese formato? ¿O sería una responsabilidad del Ministerio Público? ¿Cómo se vería? Tenemos que determinarlo dentro de los procesos o protocolos o convenios que se lleven a cabo para llevar esta colaboración. Es importante determinar que el Ministerio Público tiene que entregar a servicios periciales ese formato de cadena de custodia. Si ese formato de cadena de custodia se rompe, quiere decir que se ha roto el procesamiento del indicio o del documento que se va a probar. ¿Eso puede ser combatido como una prueba ilícita? Probablemente sí. Por eso decimos que ahora, después de haber hablado de la importancia de la sanción y su colaboración o analogía con el tema penal al hablar de la presunción de inocencia, hablamos de que tenemos que respetar esos protocolos que establecen ese formato. La unidad de servicios periciales debe de entender la cadena de custodia como el conjunto de etapas para desarrollar en una forma armónica la recepción de las cosas. Registrar que ha recibido en ese formato de cadena de custodia, hacer su dictamen y devolverlo con esa misma cadena de custodia. Es un solo documento que debe de describir de manera perfecta el camino que siguió un documento o un indicio. Si esto no ocurre así, tenemos la posibilidad de que esto sea combatido dentro de una violación al debido proceso. Por eso, hablar hoy de estas colaboraciones implica estudiar, analizar cómo lo vamos a hacer. La norma no establece de manera clara el cómo. Serán solamente los procesos de colaboración los que nos permitirán establecer de manera inequívoca cómo tendríamos que llevar a cabo este proceso. Con esto nosotros podemos establecer que la colaboración para pruebas periciales dependerá única y exclusivamente de la necesidad que la autoridad substanciadora o resolutora, que en este caso serían los tribunales, los que tendrían o podrían en su momento determinar si esa colaboración es necesaria, uno, como una prueba para mejor proveer, o bien para determinarlo como un peritaje, tercero, en discordia, cuando esto sea necesario. Este es el tema, esta es la novedad y esto es lo que tendremos todavía que caminar. Seguimos considerando que la norma que hoy regula la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiera ser una norma nacional como lo fue el Código Nacional. Es decir, hay partes que la misma Constitución estableció que no podían ser modificadas, que es la calificación de las conductas graves o no graves, el procedimiento para su investigación y, por supuesto, lo más importante, una sanción no solamente ejemplar, es una sanción eficaz. Esa eficacia está radicada única y exclusivamente en que ahora quien determine la existencia del delito, del hecho, de la responsabilidad administrativa, son muchas entidades que pueden coincidir en su misma investigación porque son de naturaleza distinta. Esto implica que una misma conducta de corrupción puede ser investigada en la Fiscalía, puede ser investigada administrativamente y consecuentemente tener pruebas similares que colaboren entre sí. Es decir, que una prueba existente o obtenida en un juicio de carácter administrativo puede ser materia
en el juicio penal. En este sentido de la colaboración, también puede ser probable que en materia administrativa solicitemos alguna prueba obtenida en materia penal a título de colaboración por su preexistencia, porque la materia es similar en cuanto a la investigación de la conducta irregular. Es cuando entonces podemos tener la certeza de que la colaboración es sistémica. Es decir, todos podemos aportar un elemento probatorio a título de colaboración precisamente por la naturaleza del propio sistema nacional. Hoy vamos a ver que dentro de todos los procesos existen etapas, pequeñas etapas que van incluyendo la investigación, la substanciación y principalmente el procedimiento ya ante los tribunales contenciosos. Si nosotros equiparamos estos procedimientos, vamos a ver que se asemejan hoy a los procedimientos penales y como consecuencia tienen las mismas garantías procedimentales. Presunción de inocencia, debido proceso, prueba más allá de toda duda razonable que permitan establecer plenamente la responsabilidad del servidor público. ¿Qué se pretende? Que obviamente esta impunidad que hemos visto a través de los años cese porque quien va a resolver es un ente distinto al que investigó o sustanció. Quitamos a aquellos que antes resolvían lo que su misma institución hacía, si era o no responsable a alguien. Contubernio, no lo sé. Mucha lasitud, sí. Pero hoy al pasar en delitos, en conductas graves, al sistema de tribunales, cortas totalmente esa posibilidad porque dejas que sean los tribunales quien hoy realmente valoren las pruebas, valoren los hechos y puedan, más allá de toda duda razonable, llevar a la verdad material. Cuando lleguemos a la verdad material es cuando la sanción que se aplique será justa, será equilibrada, pero también será implacable. Como ustedes verán, este nuevo tema, de todo este nuevo proceso y principalmente de la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene muchísimas cosas por plantear, por verificar, por ver cuál va a ser el proceso con el que lo vamos a llevar. Estamos entrando a un nuevo cambio que necesariamente va a influir en un cambio trascendental para nuestro país. Para mí, hoy solamente he tratado de dar una visión muy general sobre un tema en particular, la colaboración entre autoridades en materia de responsabilidades. Esto quiere decir que nos falta mucho por hacer, mucho por valorar y principalmente mucho por estudiar y explorar. Muchísimas gracias.